dice así. Pongámosle mucha atención y digámosle al Espíritu Santo que sea Él quien revele esta palabra, que sea Él quien nos dé el discernimiento de ella, ¿verdad? Aunque la higuera, dice, no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré ¿en quién? Y me gozaré ¿en quién? En el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es ¿quién? El cual hace mis pies como de siervas, y en mi altura me hace andar. Cierra sus ojos ahí donde está. Padre, en esta noche, Señor, tuya es la honra, tuya es la gloria, oh Dios mío. Presento delante de ti tu palabra, Señor. Sabemos que tú, Padre, es quien escribiste este libro, Señor, este libro sagrado donde nosotros nos podemos llenar, donde nosotros nos podemos orientar, donde nosotros podemos alcanzar la fortaleza, donde nosotros podemos deleitarnos en tu presencia, Señor, donde nosotros meditaremos, porque en tu palabra dice que meditemos de día y de noche, Señor. Que este libro, Señor, nosotros lo amemos, que este libro, Señor, nosotros lo leamos conforme a su voluntad, Señor. En esta noche, Dios, nos disponemos a aprender de tu palabra. En esta noche queremos llenarnos de ella, Señor. En esta noche, Señor, si hay tristeza, si hay carga, si hay dolor en nuestro corazón, te lo llevas en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, sea usted tomando el control de principio a fin. Sea usted, Señor, hablando a nuestro corazón, a nuestros oídos, Dios mío. Quita todo sueño, quita toda pereza, Señor, y llévatelo en el nombre de Jesús. Venimos reprendiendo, Señor, todo espíritu de estupor, todo espíritu que se quiera oponer a tu palabra, Señor. Lo echamos fuera por el poder de tu palabra y declaramos, Señor, oídos abiertos, Padre, ojos abiertos, corazón dispuesto, Señor, un corazón sensible a tu voz, oh Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y vamos a hablar de algo que yo creo que ya hemos hablado, pero Dios habla de diferentes formas, y el tema de esta noche se llama la fe de Habacuc. ¿Cuántos tenemos fe acá? ¿O cuánto necesitamos que Dios nos aumente la fe? ¿O cuántos necesitamos que Dios ponga fe en el corazón de cada uno de nosotros? Amén. Mire que cuando los discípulos sentían que perecían y le decían a Jesús: despierta, despierta que perecemos. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Nadie se sabe la palabra acá. ¿Qué le dijo? ¿Ah? Pastor, hay que mandarlos un día para que aprendan de la Biblia, porque mire que nadie se sabe. Por cuando Jesús les dijo: hombres de poca fe. ¿Y qué significa eso? Que tenían poca fe, ¿verdad? Porque andaban con Jesús y ellos clamaban a Jesús que perecían. Vamos a hacer preguntas en esta noche. Dice que Habacuc es el profeta que vivió en tiempos de gran incertidumbre y de crisis. En el contexto de este libro, el pueblo de Judá enfrentaba la amenaza de invasión por parte de los caldeos. ¿Cuántos nosotros, amados hermanos, hoy en día, o cuántos de nosotros los hemos visto en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de dificultad, en momentos donde no hallamos para dónde correr? Pero ¿qué hacemos como hijos de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace usted cuando siente temor, cuando siente angustia, cuando no sabe para dónde correr? ¿Qué hace? Tenemos que venir a la presencia del Señor. Y como dice que tenemos que venir a Él confiadamente. Tenemos que venir con un corazón sensible.
Y eso es lo que estaba pasando el profeta Habacuc. Pero mire, cuando yo leí esta palabra, a mí me tocaba el corazón, porque él dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, pero con todo yo me alegraré. ¿Será que los podemos alegrar cuando no tenemos nada? ¿Será que usted se siente gozoso cuando allá en su refri no mira nada más que una bolsita de agua o un bote de agua? ¿Será que usted se puede alegrar? O cuando ya no tiene dinero en su cartera, cuando no hay nada, ¿será que nos podemos alegrar así como el profeta Habacuc? ¿Será que sí o será que no? Por eso se llama la fe de Habacuc, porque este hombre estaba viviendo tiempos de crisis. Este hombre estaba viviendo una situación muy difícil en la vida, pero él dijo: con todo eso yo me alegraré. Pero ¿sabe lo que pasa, amado hermano? Que a veces nosotros decimos: yo estoy alegre porque no tengo nada. No, pero lo decimos a veces de los dientes para afuera, pero en el corazón hay angustia, en el corazón hay dolor, y no hallamos para dónde correr. Y yo creo que en lo humano los preocupamos, los afligimos, y más cuando tenemos que pagar algo, cuando tenemos que hacer algo y no lo tenemos. Viene la preocupación a nosotros y nos invade. El gozo que teníamos después de que íbamos del culto rápido se apaga, porque a veces salimos alegres del culto, vamos gozosos, pero escuchamos una mala noticia y volvemos a donde estábamos. Pero Dios quiere, amado hermano, que usted y yo ejerzamos la fe. No que no sepamos Hebreos 11:1, donde dice pues la fe es la certeza, y comenzamos a recitarla, pero solo la estamos recitando, pero no la estamos poniendo en práctica. Y la palabra de Dios no funciona así. Tenemos que creer con el corazón que aunque pase lo que pase, no lo va a mover nada. Por eso Pablo decía: ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿Será que tribulación, hambre? Pero él lo decía de verdad. El pueblo de Judá estaba siendo amenazado por los caldeos, y Habacuc inicialmente dice que lucha con preguntas difíciles sobre el juicio de Dios y el sufrimiento de su pueblo. ¿Cuántas veces, amado hermano, nosotros nos sentamos en la cama o nos vamos al cuarto y le decimos: Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿O será que solo yo se lo digo? ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor: Señor, si yo soy bueno, yo soy buena, Señor, yo te sirvo, pero mira lo que me está pasando? Y empezamos a reclamarle a Dios, porque pensamos que no tenemos que sufrir, porque pensamos que todo tiene que estar bien para saber que Dios existe. Y eso fue lo que pasó con Habacuc. Él le dice: mire, el pueblo está sufriendo, tu pueblo está siendo vituperiado, pero mira qué está pasando. Sin embargo, dice que al final de su diálogo con Dios encontramos esta declaración y una confianza de alabanza inquebrantable. Porque eso es lo que pasa con el ser humano, que no queremos vivir tiempos difíciles, que no queremos pasar por donde Dios quiere que pasemos. Pero él, en la plática que tenía con Dios, y le decía: Señor, ¿qué está pasando con tu pueblo? ¿Qué está pasando con nosotros? Y usted se lo puede decir a Dios, Él no se va a molestar también. Y esa es una pregunta que nos enseña este pasaje, amado hermano. Este pasaje nos enseña que la fe verdadera no depende de lo que tenemos. ¿Por
Porque es fácil decir yo confío en Dios, pero con todo lo económico que usted tiene en el banco, con todo lo que tiene usted en su casa, es fácil decir yo confío en Dios. Pero ¿qué aquí cuando no tenemos nada? ¿Verdad que esta vez hasta con timidez hablamos? Pero cuando tenemos en lo económico hablamos como que en verdad somos creyentes, como que en verdad le hemos creído al Señor. Pero dice la palabra que la fe verdadera no depende de lo que tengamos o de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en el carácter y las promesas de Dios. Ahora, yo no sé si usted cree en las promesas de Dios. Yo no sé si usted le ha creído y que todo lo que dice en su palabra es porque en verdad Él lo va a cumplir. Pero mire, amado hermano, en estos tiempos necesitamos confiar en Dios verdaderamente, porque vienen tiempos donde nosotros tenemos que ser probados si en verdad le hemos creído al Señor, si en verdad hemos nacido de nuevo. Mire que en el libro de Hebreos 11:1 es por la que estamos viendo. En otras palabras dice la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Pero dice que en otras palabras la fe es la seguridad de que las cosas que esperamos son reales, aunque no las podamos ver con los ojos físicos. Usted está creyendo por un milagro, siga creyendo. Usted está creyendo que Dios va a hacer lo que va a hacer, lo que Él dijo, pues siga creyendo porque Él lo va a hacer. Pero Dios necesita que usted y yo aumentemos la fe. Si tenemos poquita, digámosle al Señor, auméntalo la fe. Y si no tenemos, pues pon un poquito de fe. ¿Sabe por qué? Porque con un poquito de fe nosotros podemos ver cosas grandes en la mano de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando todo está mal? ¿Qué hacemos, amado hermano, cuando todo está mal? Es que mira, hoy pastor, le voy a decir al pastor que hoy no voy a ir al culto porque tengo esta dificultad. Hoy le voy a decir al pastor que hoy no porque me siento decaído, porque estoy triste, porque estoy dolida. Yo creo que es una mala decisión la que nosotros podemos tomar. ¿Por qué no podemos venir a la iglesia y decirle, Señor, tú sabes cómo yo vengo a este lugar, vengo triste, me hace falta esto, me hace falta lo otro, pero aún así yo sé que usted es un Dios verdadero? Pero ¿sabe cuál es la cosa? Que a veces solo alabamos al Señor cuando todo está bien. Nos gozamos en Él cuando no tenemos ninguna necesidad. Pero cuando tenemos necesidad los echamos para atrás. ¿Por qué? Porque no hemos creído todavía en ese Dios verdadero. ¿Dónde encontramos nuestra fortaleza y nuestro gozo? Solo en Él, en nadie más. Mire, la paz que el mundo ofrece es pasajera. La alegría que a veces sentimos que el mundo da es pasajero, pero cuando Dios, amado hermano, mora en el corazón de nosotros, usted y yo los vamos a reír. Por eso dice que la paz que Él da sobrepasa todo entendimiento. No entendemos a veces por qué somos felices y no tenemos nada bueno en lo económico, pero es porque la paz que Él da sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra. Ahora, podemos ver, reconociendo, dice, la realidad de la escasez. Yo a veces me pongo a platicar con mi esposa y le digo, pero es que la realidad es esta. Yo soy bien real, amado hermano. Es que mire, usted no puede decir que no le falta algo y decir que lo tiene. Usted dice, mire, si es que estoy pasando esta situación, esa es la realidad. Y es que a Dios le molesta que nosotros que digamos la realidad. No le molesta. Él no le molesta, porque lo estamos viviendo. Pero ¿sabe cuál es la cosa? Que usted dice, bueno, la realidad es esta, pero la verdad es esta. Entonces usted no se va a quedar, amado hermano, en la realidad. Usted se va a quedar en lo que Dios ha dicho que va a hacer.
Dios nunca lo va a dejar avergonzado. Y por mucho que nos preocupemos, amado hermano, no podemos cambiar las cosas si no venimos delante de la presencia del Señor. Dice que aunque, mire, si usted lee esta palabra, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué estaba diciendo Habacuc? Si el que es productor, si el café no florea, ¿va a echar fruto? ¿Verdad que no? Entonces eso estaba diciendo Habacuc. Bueno, es cierto, la higuera no va a florecer, en las vides no hay fruto, aunque falta el producto del olivo. ¿Qué se saca del olivo? Dice que en Israel se ocupaba el aceite, ¿para qué? Para ungir, para dar luz y para comer. Y si no había olivo, no había nada de eso, o sea, estaba en escasez, había un gran problema. La descripción de la crisis que hizo él era la realidad. Pero lo que veía para el pueblo de Judá no era fácil. Amado hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones difíciles cuando usted dice no se puede? Pero es allí cuando Dios te sorprende. Habacuc estaba enumerando las situaciones y de la pérdida y de la escasez extrema. Dice que la higuera y la vid representan el fruto y el sustento básico. El olivo, un recurso vital para la vida diaria de Israel. El aceite para cocinar, para iluminar y ungir. Y los campos y los animales. La economía agrícola, ganadera era base de supervivencia, pero en ese tiempo no había nada. ¿Cuántos decimos? Porque yo lo he dicho y lo digo siempre. Es que el mes de julio y agosto, hermanos, son meses de escasez. Y si usted va a preguntar allá, ¿qué le dicen? No, es que las ventas han bajado, hermano. Y así dicen, ¿sí o no? No me dejan engañar, y los que vendemos un producto, lo que sea, ustedes se dan cuenta que es cierto. La realidad es esa, pero la verdad no es. Y que mire que a veces nosotros con esa gente que dice que va a estar difícil, ahí le creemos, y es cierto, decimos, va a estar difícil la cosa. Y en vez de nosotros motivarlos a ellos, nos volvemos, porque dice la palabra que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero caemos en el error, ¿sabe de qué? Que esa gente lo lleva a creer que en verdad esos 2 meses van a ser de escasez. Pero cuando nosotros le creemos al Señor, aunque no miremos, amado hermano, pero Dios hasta hoy, Dios los ha sostenido y los va a seguir sosteniendo. ¿Sabe por qué? Porque Él no los va a fallar. Estas imágenes simbolizan una crisis total, no solo material, sino también emocional y espiritual. ¿Sabe por qué? ¿Por qué era material? Porque no iba a haber fruto. ¿Por qué era emocional? Porque verdad que cuando no tenemos nada, la emoción de nosotros se baja, se cae, pues. ¿Y por qué era espiritual? Porque también dejamos de orarle al Señor, dejamos de confiar en Dios, dejamos de creer a ese Dios que todo lo puede. Entonces, cuando a nosotros nos afecta eso, amado hermano, todo decae. Y mire que Jesús usa la higuera como símbolo de la vida espiritual. Y estos árboles, dice, a menudo producen 4 veces al año, pero en esta época no iban a producir nada porque no había nada. Según lo que estaba viendo el profeta Habacuc, amado hermano, no iba a haber nada de producción. El capítulo 3 de Habacuc es una oración poética donde el profeta reflexiona sobre el poder y la gloria de Dios, incluso en medio de la aflicción. Por eso es que nosotros, amado hermano, en medio de la aflicción, nosotros tenemos que reflexionar que tenemos un Dios de poder. En medio del dolor, de la angustia, usted tiene que reconocer
que Dios es un Dios verdadero. Habacuc dice que después de expresar sus dudas y quejas a Dios, Habacuc recuerda las obras pasadas de Dios, reconociendo su fidelidad, y expresa su confianza en Él, a pesar de la incertidumbre y el sufrimiento que enfrentaba el pueblo. Mire, este profeta, a pesar de lo que él estaba viendo con sus ojos, él recuerda todo lo grande que había sido Dios con ellos. Pero a veces se nos olvida el Dios que tenemos. Mire el mensaje que dio la hermana Delfinita el domingo, ¿cómo se llamaba? No le diga hermana Delfinita, porque hay unos que no se acuerdan. No, ¿cómo? Ah, verdad que. Pero les digo, pongamos atención en las prédicas. Pongamos atención. Si quieren que sea el título, que no se nos olvide. ¿O ya se lo olvidó cómo se llama el tema de hoy? Lo vamos a preguntar, que los pregunte el pastor el domingo. Ajá, entonces, ¿de qué tamaño es su Dios? ¿Verdad que tenemos un Dios grande? Tenemos que creerle a ese Dios. Pero esto tenemos que llevar a la aplicación, a la práctica. Porque una cosa es la palabra, pero ya cuando lo llevamos a la práctica es diferente. Todos, dice, enfrentamos momentos de la higuera sin fruto. Problemas económicos, enfermedades, pérdidas de familias, de algún familiar, todos. Pero por eso les decía, ¿qué hacemos cuando estamos en la práctica? Cuando Dios nos lleva a la práctica, ¿será que hacemos lo que hizo el profeta Habacuc? Reconocer la realidad, dice, de las dificultades no significa falta de fe, lo que hablábamos al principio, sino una oportunidad para depender más de Dios. Por eso es que cuando estamos, amado hermano, en un momento de dificultad, ahí es la oportunidad donde nosotros crecemos, donde nosotros le podemos decir al Señor: es cierto, Señor, en mi realidad esto está pasando, pero yo sigo creyendo que tengo un Dios grande. Si no, miremos hombres de la Biblia como Job. ¿Qué dijo Job en el libro capítulo 1, versículo 20 al 22? Job 1 al 22. 20 al 22. Mire qué dice. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, perdón, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y el 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Será que nosotros podemos decir esas palabras? Pero algo que los pase y estamos renegando. ¿Por qué se me murió la gallina? ¿Por qué se me murió esto? ¿Por qué pasó esto? Si todo le pertenece a Él, amado hermano. Todo lo que usted tenga y lo que yo tengo, y si no tenemos nada, pues todo le pertenece a Él también. Y que Job tenía muchas cosas. Vamos a otro, a José. En el libro de Génesis capítulo 45, de 5 al 8. En que sea Génesis encontremos, hermanos, el primer libro ahí de la Biblia. ...45 del 5 al 8... ahí está, mire. Ahora pues, no os ¿qué? Ni os pese de haberme vendido acá, dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya
ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos posterior sobre la tierra y para darnos vida por medio de gran liberación. Y el 8, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces se quejó José, que aún siendo vendido por sus hermanos, ¿qué hubiésemos dicho nosotros? No, hombre, si mis hermanos no me quieren, me hicieron esto, me hicieron el otro, nos hubiéramos quejado. Pero José no se quejó, porque él sabía que el propósito era de Dios, que Dios tenía un propósito más grande para su vida, que si no lo hubieran vendido, a saber, no hubiese pasado lo que pasó con José. Pero a veces, como vemos tan cerca a nosotros y vemos lo que está pasando, pero no lo que Dios ha dicho que va a pasar con cada uno de nosotros. Seguimos. Moisés, en el libro de Éxodo capítulo 7, versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Mire lo que estaba hablando hermana Delfinita el domingo. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno de su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Qué pasó con esto? ¿Quién quedó exhibido? Quedó exhibido el enemigo, porque pensó que iban a destruir a Moisés. Pero Moisés sabía quién era Dios, y por eso ellos no iban a quedar en vergüenza. Y eso es lo que Dios está diciendo hoy: nosotros no vamos a ser avergonzados. Amén. Y para darle el último ejemplo, Daniel, en el libro de Daniel capítulo 6:10. Daniel capítulo 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Será que lo encerramos a darle gracias al Señor por lo que estamos pasando? Mire, 3 veces al día oraba Daniel y él le daba gracias a Dios. Entonces tiene que cambiar, amado hermano, la perspectiva de nosotros. ¿Cómo le creemos a Dios? Tenemos que decir que en verdad tenemos fe. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando enfrentamos la pérdida o falta de recursos? Dice que podemos reaccionar de 2 formas. Una, podemos acercarnos a Dios, y otros pueden experimentar dudas o desilusiones. Yo creo que a veces optamos por la segunda. A veces de acercarnos a Dios, ¿qué hacemos nosotros? Vienen las dudas y viene la desilusión. No, si yo le sirvo al Señor y mire qué me está pasando, ya no le voy a servir al Señor, mejor me voy a ir. En vez de que esto nos motive, amado hermano, a acercarnos a la presencia del Señor, nos desmotivamos. ¿Por qué? Porque la fe no la ejercitamos. La fe se ejercita en el problema, en la dificultad. Entonces Habacuc decidió confiar en medio de la prueba, y eso es lo que Dios está pidiendo a nosotros, que en medio de la dificultad nosotros decidamos creerle a Él.
Dice: con todo yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es una decisión, amado hermano, consciente. ¿Por qué consciente? Porque lo consciente que usted está pasando es que sabe que está pasando el problema. Pero también usted tiene que tomar una decisión de acercarse a los pies del Señor. Es por eso que Habacuc elige y agradece en Dios a pesar de las circunstancias. Y dice que la expresión con todo, ¿sabe qué significa? Que muestra una fe que no está condicionada por las bendiciones visibles. Por eso le decía, cuando todo nos está yendo bien, cuando vendemos todo, cuando todo está bonito, no, hombre, qué bonito, así es bonito servir a Dios. Pero cuando, mire, no pudimos vender lo que ofrecimos, cuando no lo fue mal en el negocio, cuando no tenemos trabajo, ¿qué pasa? Decaemos. Entonces, Dios está probando nuestra fe. Eso es lo visible. Ahora lo vamos al fundamento del gozo. Jehová dice: el gozo del profeta no está en lo que Dios le da, sino en quién es Dios. Oiga bien, nosotros tenemos que identificar eso. No es por lo que Dios te da, sino por lo que Dios es. Mire que dice el libro de Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Que no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová. Entonces, ¿qué tiene que ser nuestra fortaleza? Es el gozo de Dios. El Dios de mi salvación, decía Habacuc, recuerda que su mayor esperanza está en la salvación que proviene de Dios y no en las circunstancias terrenales. Por eso mire que dice Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Aquí el profeta Habacuc está yendo a la práctica. Fíjate, dice, ¿de quién? ¿Con alguna parte del corazón? Con todo tu corazón, y no te apoyes en ¿qué? ¿Qué dice el 6? Reconócelo en ¿qué? Solo cuando te bendice. ¿Y él qué dice? ¿Qué dice el 7? No, hasta ahí es el 6, perdón, hasta el 6. Entonces, mire, la palabra de Dios es clara, amado hermano. La palabra de Dios es clara. Pero hay de nosotros. El gozo cristiano no depende de lo externo, sino de nuestra relación con Dios. En tiempos de prueba debemos recordar las promesas eternas de Dios y su fidelidad. Un ejemplo bíblico es cuando Pablo y Silas cantando himnos en la cárcel. Mire, que póngame el libro de Hechos, capítulo 16, 25. ¿Será que alguien se puede alegrar en la cárcel? Yo con solo pensarlo me pongo triste, porque yo he estado preso, pero no en cárceles así, sino donde lo detienen a uno en México. Pero mire, eso es tremendo. Dormir una noche ahí donde lo encierran a uno es triste. No le da chance de pensar a uno, de alabar a Dios ni nada. Y mire qué hizo Pablo y Silas. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos. ¿Qué? ¿Y dónde estaban? En el parque. Estaban durmiendo en una quinzay. ¿Será que nos podemos alegrar nosotros? Pero ¿por qué ellos se alegraban, hermanos? ¿Será porque les gustaba estar ahí? No, porque ellos conocían a Dios. Ellos tenían la fe en Dios. Por eso es que usted, miren, que esté pasando la situación, alégrese. ¿Por qué? Porque dice que ellos, mostrando que el gozo de Dios trasciende las cadenas y las dificultades.
La fortaleza que proviene de Dios no viene de ningún hombre ni de ninguna cosa que usted pueda tener. Dice que Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Por qué será que el profeta Habacuc decía eso? Dios conoce, dice, Dios como fuente de fortaleza. ¿Qué significa fortaleza, amado hermano? ¿Alguien sabe qué dice qué es fortaleza? Dice que es vigor, es fuerza y vigor. Entonces, cuando no tengamos fuerza y vigor, digámosle al Señor que nos dé fuerza, porque Él es nuestra fortaleza. Habacuc declara que su fuerza no proviene del mismo, sino de Jehová. Dios fortalece su pueblo para enfrentar los momentos aún más difíciles. Y la imagen que Él muestra, que dice que de los pies de sierva, ¿sabe por qué? Dice que los siervos son animales conocidos por su agilidad, gracia y capacidad para moverse con seguridad en terrenos escarpados o peligrosos. Usted va a ver, mire, si tiene chance cuando llegue de aquí, métase a esos programas de animales y va a ver dónde caminan esas cabras en esos lugares tan difíciles. Y si usted los mira, caminan y corren por todos lados y no se caen. Y eso es lo que estaba diciendo el profeta Habacuc. Él lo compara con esos animales. Que pase lo que pase, por donde pase, Dios tendrá cuidado de usted. Mire, sus patas dice que son fuertes, adaptadas, le permiten saltar grandes distancias y trepar montañas, lo que las convierte en un símbolo de estabilidad. Y a eso se refería el profeta: fortaleza y destreza en medio del desafío. Y en el contexto bíblico, como en Habacuc 3:19, los pies de siervas representan la habilidad que Dios da a su hijo para avanzar con confianza y firmeza, incluso en circunstancias difíciles. Pase lo que pase, amado hermano, Dios lo llevará por ese lugar con firmeza. No tenga temor. Usted dígale: Señor, ¿con qué estos animales usted me compara? En que haya peligro, lo que sea, pero yo estaré confiado en ti. Y mire, esta dice que es una imagen de cómo Dios capacita a su pueblo para superar obstáculos y alcanzar alturas espirituales que no podrían lograr por sí mismo. Esta es una metáfora, amado hermano. Nos inspira a confiar en la fortaleza y dirección divina, sabiendo que Él nos guía con seguridad por los caminos más inciertos. Mire, por eso David, si usted lee, ¿quién se sabe el Salmo 121? No más decir que no se lo saben también, aunque sea el primer versículo. ¿Cómo dice? ¿Y cree que David por qué decía eso? Alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de dónde? Pero usted, ¿por qué cree que David decía esto? ¿Será que David estaba pasando un momento agradable? ¿Será que David no estaba en un momento difícil y él estaba desmayando, pero cuando él decía: alzaré mis ojos a los montes, él estaba teniendo la confianza en Dios? Por eso, cuando tenga problemas, usted diga: alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No viene del hombre, amado hermano. No viene de las circunstancias, no viene de que usted está en un momento de bonanza. No, viene de Dios. Andar en las alturas, amado hermano. Las alturas representan victoria y perspectiva. Dios no solo nos sostiene en el valle, sino que nos eleva por encima de las circunstancias. Por eso mire que dice en el Salmo, también se lo saben, Salmo 23:4, ¿qué dice? No, 23:4. ¿Qué dice? ¿Cómo es? Ajá, póngalo, hermana, mire qué dice. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden. ¿Y quién decía eso? David. Pero David estaba confiado en Dios.
Mire, si usted mira el valle donde muestra David, era un valle grande, oscuro. Pero él decía, aunque ande en valle de muerte, no temeré. Porque él estaba confiado en Dios. Él tenía la fe puesta en Dios. Dice que las águilas tienen la capacidad de volar grandes alturas, incluso por encima de las nubes. Cuando enfrentan tormentas no buscan refugio como muchas otras aves. Dice que en cambio utilizan las corrientes ascendentes generadas por el viento para elevarse por encima de la tormenta. ¿Y cómo dice la palabra? ¿Cómo dice la palabra? Correrán y no se cansarán. Caminarán y de ahí nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Dios nos compara, amado hermano, con estas águilas. Pero llevémoslo a lo espiritual. Así como el águila no se queda atrapada en la tormenta, sino que la supera, los creyentes pueden confiar en la fuerza de Dios para elevarse por encima de los problemas. Al buscar, dice, la presencia de Dios, depender del poder, podemos experimentar la tranquilidad que viene al ver las circunstancias desde su perspectiva. Cuando nosotros vemos el problema, pero vemos que lo vemos a través de Dios, no lo vamos a ver así, lo vamos a ver menor. Cuando confiamos en Dios, Él nos da la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:13, ¿cómo dice? Ahí está, mire. Pero ¿por qué Pablo decía eso, amado hermano? Es que a veces, mire, nosotros decimos las cosas por decirlas, pero Pablo estaba seguro porque él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice que este versículo bíblico expresa que a través de Cristo podemos tener la fuerza necesaria para superar cualquier dificultad. No dice que alguna dificultad, cualquier dificultad. Por eso Pablo, él estaba y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fe nos permite caminar con confianza incluso en los momentos más oscuros. Por eso es que cuando Dios le dice a Abraham en el libro de Génesis 12:1, sal de tu tierra y tu parentela, Abraham no tuvo el temor de salir, porque él sabía que aunque iba a una tierra desconocida, porque él sabía que aunque no conocía dónde él iba, él estaba confiado que Dios le había dicho de lo que él iba a hacer. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice David. Y póngase de pie para concluir.